Un símbolo, quizá el personaje no fuera más que eso, el primer superhéroe, el que mejor supo rentabilizar su figura e ideales, aquel que nos hizo creer que un hombre podía volar. Él había dejado de ser un personaje con los pies en la tierra para unirse al panteón de mitos del mundo yankee. Este tratamiento de monumento y marca intocable comenzaba a mostrarse repetitivo durante los años 70, una época en la que los superhéroes debían vivir y verse involucrados en la Norteamérica de su tiempo, y es posible que Clark Kent, con sus elegantes trajes sacados de los hollywoodienses 50, desentonase con un mundo en constante cambio en el que la frase de verdad, justicia y estilo de vida americano contrastaba con la rebeldía de los lectores a los que iba dirigido el personaje. Es curioso que el hombre que podría tenerlo todo se hubiera estancado en una narrativa de la que, cual zona fantasma, era incapaz de escapar. Si bien podría parecer que a DC le tocaba armar una nueva continuidad tras las crisis en Tierras Infinitas, la realidad era bien diferente. Las crisis se habían gestado y rumoreado durante años, al igual que los planes para el reinicio de los mayores héroes de la editorial. Desde mediados de los 80 se buscaban propuestas dentro y fuera de la editorial. El anhelo detrás de los relanzamientos será volver a ponerse a la delantera del mundo del cómic, mas la problemática comenzaba a ser el encontrar al autor idóneo para devolver el interés al, ahora sí, último vástago de Krypton. Sin embargo, todo eso cambió en 1985 cuando llegó a oídos de Dick Giordano, el director editorial de DC, la propuesta desenfadada de John Byrne, un dibujante que se estaba convirtiendo en la superestrella del mundillo, gracias a la legión de fans que arrastraba de sus etapas en la Patrulla X y los Cuatro Fantásticos. La propuesta de Byrne era rompedora y también arriesgada, sin embargo, no por ello distaba de ser interesante. Giordano, viendo potencial en la misma, quiso formalizar esta colaboración que atraería numerosos lectores de una competencia que les superaba en números y estrategias. Una vez terminó su contrato de exclusividad con Marvel, de la que salió enfrentado con su editor, Jim Shooter, se dedicó en cuerpo y alma a su querido superhombre. Esta etapa, tan amada por muchos y tan criticada por otros, nos hace preguntarnos por la problemática aparentemente inherente al símbolo de la eterna S roja y amarilla, que tanto parece complicar la modernidad de Superman. ¿Pudo el Hombre de Acero reescribir al mayor héroe de la historia? Julius Schwartz, editor desde 1970 de las series de Superman, reservó sus dos últimos números en el cargo para poner fin a la historia clásica del personaje. Es así como en ¿Qué le pasó al hombre del mañana? El guionista Alan Moore y el dibujante Kurt Swan le rindieron homenaje con una gloriosa última historia repleta de nostalgia y homenajes hacia el personaje con el que se habían criado varias generaciones de lectores de cómics y que hasta el final demostró mover cielo y tierra para lograr un mejor futuro para sus amigos y su mundo. Tras esto, las colecciones detendrían su publicación durante los próximos 4 meses de 1986, debido a que estos fueron los parámetros de publicación de la miniserie El Hombre de Acero, escrita y dibujada por John Byrne y entintada por Dick Giordano. Estos 6 números fueron temáticos y aunque el protagonista de todos ellos fuese indiscutiblemente Superman, cada uno exploraba un aspecto de este nuevo mundo desde el punto de vista de un personaje diferente. El primero abarcaría la destrucción de Krypton, el aterrizaje en Smallville, la adopción de los Kent y la madurez de Clark con la creación del alias de Superman y su icónico traje. Con el paso de los meses descubriremos a una Lois Lane intrépida y decidida con tal de encontrar una extraordinaria situación para su columna de aventuras en el Daily Planet, a cuya redacción se incorporaría Clark Kent, gracias a una exclusiva sobre el nuevo superhéroe de Metrópolis. La relación con Batman distaba de la que todos recordaremos, mostrándonos a un vigilante nocturno alejado del optimismo y vehemencia de su contraparte. Lex Luthor, el empresario y práctico dueño de la ciudad, trataría desde el primer momento comprar los favores de Superman, y al no lograr tal chantaje abogaría por crear su propia versión del héroe con una rígida copia que habríamos de conocer bajo el nombre de Bizarro. Lo último que descubriremos es que Superman era desconocedor de su historia. Ya le había reconocido a Lois su origen extraterrestre, pero nunca había escuchado hablar del planeta Krypton y el motivo de su llegada al planeta Tierra. Es así como durante un viaje a Smallville y presentando a la última de sus pilares, Lana Lang, que el fantasma de Jor-El, su padre, le revelaría a Clark su estirpe cuasi divina, con la que debería convivir el resto de su vida en un mundo de mortales. El acercamiento que Byrne realiza sobre la figura de Superman durante esta miniserie resulta absolutamente fresco y renovador. Al final había sido el único reinicio del personaje en 50 años, y los añadidos que otorga su legado fueron tan bien recibidos que forman parte de la historia del personaje. Algunos ejemplos: la existencia de unos padres a los que Clark puede y suele acudir en busca de consejo y le reconectan con su pasado en Smallville. Podríamos hablar de Lex Luthor ya no como un científico loco, sino como un empresario que con el paso de los años mostraría su papel como un magnético manipulador
manipulador nato. La dinámica entre Clark y Lois que mantiene este enamoramiento-obsesión sobre el superhéroe se sustenta en la rivalidad que los reporteros tienen el uno sobre el otro. Byrne es capaz de hacernos creer esta diferencia entre hombre y Dios, sin tener que forzar a ridiculizar al personaje, presentando a un Clark carismático, atractivo y capaz de ocultar su identidad superheroica. Porque uno de los mensajes que más podemos resaltar del Superman que plantea John, que él mismo calificó como la marvelización del personaje, es que Clark Kent es la verdadera personalidad y Superman la identidad secreta con la que intenta poner a salvo a todo el mundo. Superman es humano y siente y sufre tal cual lo haríamos cualquiera de nosotros. La miniserie del Hombre de Acero se convirtió en la más vendida de aquel año, superando incluso a las grandes cabeceras de Marvel. Los números acompañaron al igual que el interés de los lectores y desde DC se promovieron grandes cambios. La propia serie Superman sería renombrada desde su número 424 a The Adventures of Superman, escrita por Mark Wolfman y dibujada por Jerry Ordway. Una cabecera que, aunque no contase con un dibujo tan dinámico como el del autor canadiense, pudo dar a conocer un poco más la vida y quehaceres de los secundarios que rodeaban a Clark. Por otro lado, Action Comics pasaría a manos completas de Byrne, al igual que una tercera cabecera que retomaría el nombre de Superman, pero con una nueva numeración, en cuyo primer número se despejó una de las incógnitas de la miniserie: ¿a dónde había ido a parar el cohete con el que llegó Clark a la Tierra? Fueron pasando los meses y el éxito de las colecciones fue rotundo. Mientras Byrne aprovechaba para introducir al personaje en este nuevo universo DC, enfrentándose a los nuevos titanes, descubriendo a una Wonder Woman con la que iniciaría una complicada relación carnal, o siendo transportado a Apokolips, donde se iniciaría una de las grandes sagas de este personaje. Y es que nos serviremos de este nuevo conflicto entre las huestes de Darkseid y el Hombre de Acero para comentar otra jugada maestra que llevó a los autores del personaje a rodearse de éxito: el interconectar las colecciones. Lo interesante de estas tres cabeceras, que en años pasados servían para publicar argumentos manidos y con carente interés, es que en cada una se presentaban historias desde una óptica diferente, que hacían avanzar las tramas o evolucionar a los personajes de una forma natural. En la serie Adventures conoceríamos en profundidad a Cat Grant, encargada de la sección del corazón y cotilleos del Planet, un personaje que desde el primer momento comenzó a desestabilizar la relación entre Lois y Clark, que aunque ésta no pudiera ni ver al otro, sí que tenía cierto cariño al reportero pueblerino. Algunos argumentos, como el que presentó a Bloodsport, comenzaban gracias a Jimmy Olsen y su un tanto ridículo reloj señal, y cuando un viaje llevaba la trama a Smallville siempre mostraban a Pa y Ma Kent al igual que a la risueña Lana Lang, muestra del eterno amor platónico. Byrne se muestra emocionado durante estos primeros números y no duda en explotar su lírica en argumentos que involucran a un Joker desatado en Metrópolis, el explosivo conflicto con Booster Gold o los peores planes del maquiavélico Lex, involucrado en gran parte de los ataques contra la figura e imagen de su némesis. Sin embargo, no todo sería tan sencillo, al menos argumentalmente, pues las crisis, aunque habían arreglado demasiado, también revelaron algunos cabos sueltos que en su pequeñez eran auténticos problemas para algunos personajes. Este era el caso de la Legión de Superhéroes, otros superventas de la época. Su historia post-crisis carecía de sentido, pues el grupo había sido formado en parte por la idolatría Superboy, personaje que en esta nueva etapa había sido eliminado de la continuidad. La solución con la que dieron Paul Levitz, el guionista, Mark Wolfman y John Byrne, crear una tierra paralela en la que sí hubo un Superboy y que justificaba este futuro realidad anacrónica en la que la Legión existía. Una respuesta extrañísima, sobre todo después de la decisión editorial de la Tierra Única, pero que no nos hace desestimar el homenaje que los autores realizan a la figura e historia del Superboy clásico y sus aventuras más legendarias durante la Edad de Plata. Pese a que Byrne se le dio carta blanca y se le animó a reinventar, los devenires editoriales forzaron la incursión de elementos que creemos habría sido mejor desestimar, como la inesperada aparición del ser de la quinta dimensión, Mr. Mxyzptlk y sus curiosas manipulaciones de la realidad, la recuperación de Titano, el simio gigante, o de Lori Lemaris, la chica sirena, o lo que sería a futuro la saga de Supergirl, de la que hablaremos en unos momentos. También podemos extrañarnos por otras decisiones argumentales que vienen directamente del autor, y sí, estamos hablando de esos inefables 2 números en los que Superman y Big Barda se ponen a grabar vídeos, ¿cómo calificarlos? ¿Calientes? Unos ejemplares que, siendo sinceros, tenían todo para convertirse en los mejores del personaje. Es más, hay viñetas y escenas sobresalientes fruto del mejor Byrne, al que se le nota dedicado y emocionado por rendir homenaje a los vestuarios, poses y creaciones del Rey Kirby. Sin embargo, gran parte de ello se viene abajo en el momento en el que muestras un argumento no solo ridículo, sino que a la postre no cobra importancia dentro de esta gran historia del personaje. Nos estás contando que Big Barda, junto a Superman, ha grabado un vídeo X que encima se ha difundido por los barrios bajos de Metrópolis y no se vuelve a mencionar nada en los próximos años de historia.
Si bien la calidad del trabajo de Byrne fue de media sobresaliente, con el pasar de los años mostró síntomas de flaqueza. Es cierto que DC comenzó a meter mano forzando situaciones que ya sabemos no le vinieron nada bien al personaje durante su pasado. Por ello, el autor se fue distanciando poco a poco de la creación total, escribiendo ejemplares cada vez de forma más recurrente. Desde la directiva le ofrecieron el control de la serie Adventures, con lo que logró escribir la práctica totalidad del personaje, e incluso llegó a realizar junto al legendarísimo Curt Swan la historia Los Ladrones de la Tierra, una novela gráfica con un toque nostálgico que es, además, una de las grandes epopeyas modernas del personaje y de las mejores en las que Byrne estuvo involucrado. Otros proyectos ya en 1988 comenzaron con la miniserie de El Mundo de Krypton, destinada a expandir la historia del desaparecido planeta, y en la que participó un ascendente Mike Mignola. Estos guiones eran decentes en continuaciones como El Mundo de Metrópolis, centrado en el Planet y su gente, pero innecesariamente alargados en El Mundo de Smallville, que si le sumamos unos dibujos anticuados, comienzan a ensuciar la, hasta ahora, brillante carrera de Byrne con Superman. En este punto de la historia, el personaje ya estaba sentado en un mundo realista e interesante, y nuevos autores como Dan Jurgens, Ron Frenz, Roger Stern o el mencionado Mignola comenzaron a explorar nuevas historias ajenas a la batuta de Byrne. El punto de quiebre definitivo con la editorial fue la saga de Supergirl, una historia publicada únicamente para no perder los derechos de autor sobre el personaje. Byrne tuvo que razonar la existencia de la supermujer valiéndose de nuevo del argumento de una tierra paralela ya desaparecida. El autor acabó tan cansado de estos tejemanejes ajenos a su creatividad que el final de la saga significó su último número escrito y dibujado poco antes de volver a Marvel. Estos números supusieron un bajón de calidad tan grande respecto a guiones y acabados que nos hacen recordar a su anterior acercamiento y cansancio con la primera familia de Marvel. Quizá fuese porque en DC, pese a gozar de gran libertad, hubiera un aire de respeto hacia los héroes que no tenían en la inconformista Marvel. Quizá también esta idolatría lo llevó a generar un tratamiento hacia el personaje que a la postre fue repetitivo. Mientras el autor se convenció de que era incapaz de encontrar nuevas tramas para los Cuatro Fantásticos, en DC se desmotivó al ver que su versión del personaje, que había levantado las ventas y atraído a decenas de miles de nuevos lectores, no contaba con el apoyo total de una directiva que seguía utilizando la imagen más clásica de Superman en mercadotecnia y publicidad. Es así como el autor, tras 3 años de incesante esfuerzo creativo, dejó los argumentos de Superman con tramas aún por cerrar. ¿Serían estos autores asentados en las series a través de George Pérez los encargados de resolver entuertos como la existencia de una Supergirl que debía regenerarse en este universo o la incierta relación con Cat Grant, que se había declarado en guerra abierta con Lois Lane con tal de obtener los favores de Clark? Volviendo a cómo os introducíamos en este vídeo, puede que el peso del símbolo sea demasiado para los autores que osen tratar con el personaje. Quizá está tan arraigado a la cultura norteamericana que el mínimo resquicio de cambio provoca las quejas de un gran grupo de fans del personaje que fueron los mismos que en aquellos finales de los 80 comenzaron a clamar por el regreso del glorioso y bonachón Boy Scout que les había encandilado de jóvenes. Son muchos los supuestos y por ello te queremos preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre el Superman de John Byrne? ¿Crees que su etapa fue necesaria para el personaje? Respóndenos en comentarios. Para nosotros lo fue. ¿Se podría haber hecho mejor o peor? Decididamente podrían haber optado por contar un tipo de historias diferenciadoras o no haber dividido tanto al personaje entre colecciones que en el fondo se asemejaban. Con todo, es innegable que Byrne aportó al legado, al símbolo. Nos ayuda a entender que Clark era también importante, siendo más que una máscara que escondía al brillante superhombre. Nos mostró a un Superman cuya S cubría todo su pecho y una sonrisa todo su rostro. Demostró que un conflicto de amor podía resultar interesante y que los malos no tenían por qué ser grandes genios espaciales y alocados. Presentó a los padres del mayor superhéroe de la historia y en el fondo, aunque fuera un dios, podía llorar, amar y reír, como lo haría cualquier hombre o mujer que clamase por su ayuda. Ciudadanos a los que juraba entregar su vida siempre por la verdad, la justicia y un mejor mañana.